Muy buenas tardes. En Santiago de Cali, hoy jueves 14 de noviembre, siendo las 2:43 de la tarde, nos encontramos presentes en las instalaciones de la sala de audiencias de la Personería Municipal para dar continuidad a la presente diligencia adelantada en el proceso que se surte contra el señor Henry Zapata Carabalí en calidad de investigado dentro del expediente 010 del 2019. Se encuentra presente el doctor Luis Alberto Osorio Ricardo, quien preside la audiencia pública del suscrito Juan Camilo Muñoz ante en calidad de secretario de la misma. Me permite informarle, doctor Luis Alberto, que se encuentra presente el señor Henry Zapata Carabalí, investigado dentro de la presente diligencia, acompañado de su apoderado, el doctor Armando Escobar Potes, quienes ya han sido previamente identificados. Me permite informarle que la audiencia del día de hoy es para la práctica de pruebas decretadas en el auto de pruebas número 01 dentro del expediente 010 del 2019, dentro de las cuales se decretó como prueba oficiar a la Secretaría de Movilidad para que allegara información relacionada con la orden de comparendo aplicado al vehículo motocicleta de placas QKU 92A y todo el expediente que se desprende del mismo, en el cual se relacionan los pagos efectuados por concepto de multa, grúa y patios, la orden de comparendo, resoluciones, etcétera. A través de oficio número 2019 2300239541, el suscrito personero delegado Luis Alberto Osorio Ricardo envió la referente solicitud al doctor William Fernando Camargo Triana, secretario de Movilidad de la Secretaría de Movilidad del municipio de Santiago de Cali, para que allegara respuesta, la cual no ha sido enviada hasta la fecha. Por otro lado, se ha allegado un documento con radicado número 2019-244-017-1672, dirigido al doctor Luis Alberto Osorio Ricardo, suscrito por el señor Henry Zapata Carabalí, quien se encuentra presente en la presente diligencia, para que sea tenido en cuenta dentro del expediente. Muy buenas tardes a los presentes. Referente a la solicitud de prueba que fue remitida por el despacho a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, y en la cual se requirió lo que anteriormente le dio lectura al señor secretario, este despacho pues de nuevo reiterará la solicitud de la prueba y oficio al cual le contemplará un término perentorio, so pena de tener que dirigirme en comisión a la Secretaría de Tránsito para solicitar de manera presencial la información que aquí se está requiriendo. Debemos tener en cuenta que esa información se está requiriendo dentro de una investigación disciplinaria y la no respuesta a dicha información pues acarrearía una sanción, porque se estaría impidiendo las funciones del personero municipal. Entonces este despacho de nuevo reiterará este oficio solicitando la información con un término perentorio. Referente al oficio con radicado 2019-2440-17-1672 del 8 de noviembre de 2019, remitido al personero delegado Luis Alberto Osorio Ricardo, y cuyo asunto es complementación de versión libre, y que está suscrito por el señor Henry Zapata Carabalí, quien es el investigado dentro de la presente investigación disciplinaria. Este despacho, en atención a la oralidad que se maneja dentro del proceso que se está llevando, le concede al señor Henry Zapata Carabalí el uso de la palabra para que por favor dé lectura al oficio que él radicó. Entonces le hago devolución del oficio para que dé lectura del mismo al despacho.
Buenas tardes a todos. En atención al derecho que me asiste de hacer el complemento de la versión libre y la solicitud previa que hice al despacho para completar esta, toda vez de que pues no estaba del todo preparado cuando se inició, voy a hacer la exposición que presenté de manera escrita bajo el radicado que acaba de mencionar el personero delegado. Dirigiéndome pues nuevamente al personero delegado, al doctor Luis Alberto Osorio Ricardo, que hace parte de la Dirección Operativa para la Vigilancia y la Conducta Oficial, en asunto del cumplimiento y el complemento de la versión libre del expediente que nos ocupa, el 010 del 2019, expongo que con el acostumbrado respeto me dirijo a su despacho a fin de presentar el complemento de la versión libre que advertidamente quedó pendiente, hacerla a continuación por medio escrito a fin de brindar las aclaraciones que en definitiva demuestran que no hay lugar a que se continúe con la presente investigación, teniendo en cuenta los presupuestos establecidos dentro del marco legal citado en el artículo 5º, que se refiere a la ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Bajo este principio de la ilicitud sustancial, nos conlleva a centrarnos en el oficio redactado con el único fin de dar atención integral a un ciudadano que se encontraba afectado por un procedimiento de un agente de tránsito, razón por la cual es indispensable hacer algunas precisiones y explicaciones contundentes relacionadas con el actuar que tuve expidiendo ese oficio. Como quiera que el personal delegado dentro del auto por el cual ordena la aplicación del procedimiento del VAR advierte a la comisión de una falta disciplinaria por supuesto exceso en el ejercicio del cargo y que la labor relacionada con la elaboración de este sentido de esta acusada solicitud en favor del ciudadano no está contemplada dentro del manual de funciones del cargo de comandante de tránsito, es apenas propio indicar que habiendo actuado dentro del marco del ejercicio del manual de mis funciones, al tratarse de un asunto proveniente de una orden de comparendo totalmente incorrecta e improcedente, como ya se había dicho, que lesionaba en forma sustancial los derechos de un ciudadano al habérsele impuesto una orden de comparendo adicionalmente al traslado en grúa y la inmovilización de su vehículo en los patios autorizados, hacía mucho más gravosa la situación de este ciudadano y en consecuencia era apenas obvio, apenas propio y una obligación por parte de la entidad que existiera un funcionario que hiciera la atención de ese ciudadano. Como bien se dijo al comienzo, hay establecidos unas directrices, en ese momento están las directrices establecidas por el señor secretario de movilidad de ese momento, el ingeniero Juan Carlos Oroyo Quiñones, y había establecido por medio escrito una orden explícita de que el comandante de tránsito atendiera todas esas solicitudes. Es de aclarar que antes de mi llegada al cargo, eso fue antes del 3 de septiembre del 2018, esa misma labor la venía desempeñando el subsecretario de Movilidad, el señor Ricardo Herrera Álvarez. Y es de anotar y es de advertir que venía usando ese tipo de formatos, al igual que también tengo cuenta de que esas labores las estableció un contratista. Es necesario precisar que no se tiene cuenta de que dentro del ejercicio que elaboró y dentro de las labores y las funciones que cumplió el señor subsecretario Ricardo Herrera, no existe ningún tipo de reproche que haya adelantado el ingeniero Juan Carlos Oroyo Quiñones como subsecretario respecto de esa labor. Llama entonces la atención
de que precisamente en el momento en que me trasladan esa labor a mí, entonces se produce el cuestionamiento al indicar de manera obtusa de que se está incurriendo en posible falta disciplinaria cuando el resultado de esa labor fue la atención y la resolución del problema que tenía el ciudadano nacido de una actuación por parte de un agente de tránsito. También se cuestiona la intención, dice en el oficio de queja, la intención de mi parte de querer de tener la intención de hacer daño pues al ejercicio de la labor, lo cual es totalmente un desacierto en el sentido de que es una conducta, se utiliza un formato y no se puede desligar esa conducta del resultado, y como ya se ha venido diciendo y se ha enfatizado, el resultado lo podemos llamar que es un resultado excelente porque el ciudadano finalmente se le resolvió y no había lugar, y la ley establece y obliga a que nosotros los funcionarios incurramos en dilaciones o desgastes para poder atender algo. También señalé que dentro de ese marco de nuestras obligaciones está que esa labor continúa siendo objeto de atención porque los errores en las órdenes de comparendo continúan, y mientras exista pues la actuación del ser humano, imagino yo que existirán. Mientras tanto, la labor se continúa haciendo de la misma manera, de igual manera, y hasta ahora pues no ha existido reproche. Esto para indicar pues de que hay algún sentido tendencioso por parte del informante, el ingeniero Juan Carlos Orobio, ya que de esa manera pues reporta a este control una conducta que se ha venido realizando sin ningún tipo de objeción. A lo que fue preciso actuar en ese momento, tal y como se actúa y se continúa actuando el día de hoy con esos casos, y que pongo de presente ante su despacho, señor personero delegado, el argumento de que contiene el formato de plantilla del oficio que se usa hoy y que para efectos aclaratorios le redacto el texto que se viene utilizando a hoy. El actual funcionario que está fungiendo como comandante de tránsito viene resolviendo las mismas situaciones. A él le autorizaron cambiar el formato, y el texto que está utilizando es el siguiente, dice así: salvaguardando los principios que le asisten a todas las autoridades en el deber legal de interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en especial a que las actuaciones administrativas estarán en arreglo a los principios establecidos en el CEPACA, y que de manera especial las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para tal efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitando con ello decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos, y sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Por lo anterior, actuando bajo estos preceptos de manera oficiosa, se hacen estas solicitudes. Ese oficio termina con esa observación y continúa indicando que luego se le anexa la petición, la mera solicitud. Quiero ser enfático con todo respeto al señor personero: la labor que cumple el comandante de tránsito cuando estaba yo, inclusive el que está actualmente, bajo ninguna circunstancia, como se quiere hacer creer en el informe o queja que presenta el secretario de ese momento, no tenemos facultades para decidir sobre esa situación. Lo que sí se hace es hacer la solicitud, que es la organización que se tiene a nivel interno frente a un procedimiento que no está en cabeza de ningún cargo o función,
se puede y solicito respetuosamente que se revisen los manuales de funciones del secretario, subsecretario, el comandante. No existe dentro de ninguno de los cargos esa función específica que diga que cualquiera de los tres u otro tenga la obligación de atender un procedimiento que nosotros para reconocerlo hemos denominado inconsistencias en los comparendos. Inconsistencias en los comparendos es errores en los comparendos, y dada la magnitud y el alcance y los efectos de esos comparendos cuando se encuentra un vehículo inmovilizado, lo que hace el funcionario y lo que hice en ese momento fue hacer el subsane de lo que corresponde alrededor de la orden de comparendo y dar trámite a esa misma solicitud para que Juan Carlos Peña, que es el encargado del área de las inspecciones, procediera a hacer la valoración, si era procedente o no, hacer el cobro de lo que se está imputando pues con relación al tema de las grúas y el parqueadero. Continúo diciendo que este precepto también es susceptible de que se sostenga en igual sentido la actuación que yo realicé de por demás prolija y que está cuestionada y que es integralmente aplicable de lo que expone al principio de la similitud e igualdad, para que sea procedente dar el mismo trato de interpretación a una conducta que solo en ese momento cambió el actor, mas no de situación, es decir, que la situación sigue siendo igual. Ahorita le está diciendo Juan Carlos Valencia, señor comandante, en ese momento la ejerció Henry Zapata. No más, la situación es igual. Continuando con lo referente al principio de la ilicitud sustancial, esbozado en toda la actuación administrativa desplegada al momento del haber atendido al ciudadano, planteo ante su despacho la inexistencia de la ilicitud sustancial conforme lo dispone el legislador bajo el entendido que, contrario a la afectación al deber funcional, aquí fueron principios que desde ya estoy solicitando a su despacho sean considerados para su evaluación y posterior archivo de las presentes diligencias. Resulta tendenciosa y malintencionada el informe o queja que interpone el funcionario, quien movido por el odio se sustrae de la irracionalidad al pretender que me sancionen por atender a su propia orden, tal y como está demostrado. Es decir, y soy enfático nuevamente en decir que hay unos oficios en donde se me encomienda a mí esa tarea, dirigido al centro diagnóstico a nivel interno, ratificado también por el señor subsecretario de Movilidad. No las he aportado, vale decir, no las he aportado, pero existen y las aportaré en su momento, en la medida en que disponga pues el señor personero. Continúo. Resulta, denme un segundo. Entonces continuamos diciendo que el funcionario no advierte ninguna irregularidad por parte del señor subsecretario de Movilidad, quien es el funcionario que estaba atendiendo en ese momento y que me lo traslada sin hacer ningún tipo de advertencia o modificación dentro de los procedimientos, ni verbal ni por escrito. Simplemente se pasó la orden y había que cumplirla tal como lo dice, lo que a todas luces es perverso y carente de principios el procurar acciones disciplinarias bajo el argumento vaciado en el informe que dice que lo que se cuestiona no es a partir del resultado, sino a partir de la conducta, lo que definitivamente lesiona toda naturaleza del buen puesto, que es más que claro que el atender esta orden emanada del superior no puede estar desligada de un resultado, y más cuando estamos hablando de un asunto complejo nacido de un error de un agente de tránsito, y de forma inevitable el resultado tiene que estar reflejado, puesto que se trata de un asunto
que obliga a realizar una labor directamente encaminada a corregir, sin dilaciones, un error de un subalterno, y no hay otro quien se le haya encomendado esa misión, por lo que en ese absurdo interpretar sobre el capricho, que el resultado en este caso no hace parte integral de la calificación que se le debe realizar a la conducta. Con la misma execración busca con su escrito confundir al operador disciplinario con el incoherente concepto de mencionar que no tenía competencia para realizar este tipo de solicitudes, como si las realizaciones de las solicitudes necesitaran competencias, apreciación irrespetuosa que contraría todas las disposiciones del orden constitucional y legal, en donde nuestra legislación ocupa gran parte del tiempo a regular la materia en relación con lo que se refiere a las solicitudes o peticiones, y bajo ese criterio es apenas propio solicitarle a este despacho que para que en forma inaplazable se sirva de oficiar a la Secretaría de Movilidad cuáles son los funcionarios que tienen competencia para realizar esta clase de solicitudes. De igual forma, se indique cuál es el soporte legal y de procedimiento por medio del cual le fue concedida tal competencia a la que se refiere el informe que hace el señor secretario, que indique al despacho de qué forma y cuál es la entidad y el sustento jurídico legal que permite conceder la mencionada competencia para realizar solicitudes, o en su defecto cuál es la reserva o aprobación por el cual yo u otro funcionario queda impedido o no facultado para realizar esta clase de solicitudes. De igual forma se indique y o se aporta el sustento por el cual le fue concedido tal competencia al señor subsecretario de Movilidad, que venía realizando esta misma labor. Enfatizo diciendo que actúe dentro del contexto legal, que aunque no debe constituir materia de discusión entre quien investiga una conducta disciplinaria y quien es investigado, en este caso yo, se hace necesario recalcar que es la Constitución política que nos obliga a esmerar y propiciar el escenario necesario para permitir superar formalidades y gestionar y resolver situaciones que evidencien la equivocación administrativa, que en caso concreto la orden de comparendo inexacta que realizó un agente de tránsito indudablemente le corresponde a la entidad denominada Secretaría de Movilidad resolver sin dilaciones el asunto, lo que inmediatamente nos conduce a pedirle al señor personero delegado para que fije y centre su atención para evaluar primero que no existe un cargo o un empleo al interior de la Secretaría de Movilidad que traiga consigo en su manual de funciones el ocuparse de resolver inconsistencias de comparendos. No la hay, ni tampoco la mencionada competencia para hacer solicitudes. Es totalmente irracional, no solo por cuanto que es un proceso complejo, sino también variable y amplio que dada su magnitud, la atención a esta labor puede ser dinámica y está aplicada dentro de directrices del señor secretario, tal cual como lo plasma dentro de los oficios en donde me ordenó hacer esa tarea. Ahora bien, si la discusión se zanja sobre la base de haber estado inmerso en una falta disciplinaria por haber atendido a un ciudadano al realizar una labor, a un favor, una petición válida al interior de la Secretaría de Movilidad, en la situación con su vehículo inmovilizado, tal y como consta dentro del oficio que sustenta la queja, esta discusión puede concluirse a partir de aclararse que mi actuación estuvo soportada sobre la base de una orden del señor secretario de Movilidad, quien en su condición de jefe y responsable de toda la dependencia emite directrices puntuales y concretas relacionadas con este proceso. De igual forma, el señor subsecretario de Movilidad, en su condición de jefe inmediato, acata esta orden y ratifica el precepto superior, y se me ordena atender el proceso que hasta ese día venía desempeñando el señor subsecretario. Resulta irracional e incomprensible que hasta antes de darme la orden de atender este proceso, el proceso lo atendía al señor subsecretario mediante la implementación de los mismos formatos o plantillas en los oficios, que enfatizo sobre el uso de la misma solicitud, que en este caso que nos ocupa, estoy solicitando al despacho que oficie al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, pidiendo al señor gerente de nombre Santa Coloma que remita a este despacho para este proceso copia de los oficios emitidos por el señor subsecretario
del periodo comprendido del primer semestre del año 2018, en donde emitió esta misma solicitud. Incluso existen pruebas que en este mismo funcionario daba órdenes de absolver de pago de patios y de servicios de grúas, cosa distinta no he hecho yo, hice solamente la solicitud que se valorara. También se observa la permisibilidad para la intervención de personas que están vinculadas a la administración mediante el tema contractual y no tienen alcances para este tipo de situaciones. Y prueba de ello, reposan en este mismo periodo hacia atrás del 2018, lo anterior para demostrar al despacho la inexistencia de conducta dolosa y carente de resultados o afectación al deber funcional. Como apreciación adicional es válido indicar al despacho que esta tarea, labor o proceso que me ordenó realizar el señor secretario de Movilidad es una función que ya venía ejecutando el señor subsecretario de Movilidad, que también es válido decir que dentro del manual de funciones del cargo de subsecretario de Movilidad no está la realización o atención de esta labor relacionada con las inconsistencias de los comparendos realizados por los agentes de tránsito, y pese a ello reposan en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle las pruebas que así lo indican. No existe competencia exclusiva para realizar estas solicitudes. Tal y como se observa, el ingreso del encargo de comandante fue a partir del 2018, exactamente en septiembre 3. Sin embargo, mucho antes, ya esta labor ya la estaba haciendo el señor subsecretario en los términos y condiciones ya mencionadas, que fue el mismo secretario de despacho que en su momento, Juan Carlos Orobio Quiñones, quien me ordena y emite directrices para que esta labor se atienda desde la Comandancia de Tránsito, tal y como lo dispone el oficio número 2019 41 52 01 00001131 del 2019/0103, el señor secretario de despacho Juan Carlos Orobio le da alcance y aclaración a la circular 41 520 14 222 10 20 000138 del 13 de diciembre del 2018, que dirige al doctor Carlos Alberto Santa Coloma, gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, y le indica claramente las instrucciones a seguir en adelante con las inconsistencias de los comparendos. Quiero hacer una referencia aparte del escrito, y es que esta circular la propicia precisamente en directrices relacionadas con estas mismas inconsistencias, y que respetuosamente solicita al despacho de que se hagan las solicitudes al centro de diagnóstico a fin de que reposen y obren como prueba dentro de este proveído, que para efectos probatorios estoy dejando a su disposición a fin de dejar establecido que la emisión del acusado oficio está soportado por una orden de un superior ante el proceso que constituye una obligación de la institución a atender. En virtud de lo anterior y de cara al principio de la ilicitud sustancial frente al resultado que produjo la emisión del oficio que aquí se cuestiona, la calificación que hace el personero delegado no se compadece con el deber funcional, en tanto que está cuestionando no solo el que se haya cumplido una orden de un superior, sino que también se está investigando por estar ajustado al deber funcional, lo que permite entonces suponer que el funcionario investigador auspicie el mal actuar del informante, pues llama la atención que se me ordene seguir un proceso y que el hacerlo implique reproche disciplinario para mí y no para el funcionario que antes realizaba la misma labor, y peor, se me indique que no tener competencia para realizar solicitudes cuando para ello el legislador no ha establecido condiciones ni se conoce competencia para realizar solicitudes. La cuestionada solicitud hecha mediante el oficio que le sirve de soporte para el informe de cada disciplinaria no se puede encuadrar en una acción lesiva, dado que no produce efectos negativos solo porque la haya realizado el suscrito, pues no hay cuenta, informe o caja disciplinaria cuando esta misma labor la realizó el subsecretario de Movilidad. Atendiendo a la organización ya establecida antes de mi ingreso al cargo, ya existía todo un procedimiento interno para resolver estas solicitudes relacionadas con los errores o inconsistencias en las órdenes de comparendo realizadas por los agentes de tránsito, lo cual
estaba establecido una serie de pasos que van desde la recepción, el recibimiento del usuario hasta emitir la solicitud para que el funcionario encargado de examinar y revisar específicamente la situación del caso, en caso concreto, emita un documento adicional que permita resolver en últimas la situación del usuario, sea cual sea. Quiero indicar insistentemente con lo anterior que desde donde se quiera mirar, la mera solicitud, que es lo que yo realicé, no compromete en lo absoluto el deber funcional, en tanto que la solicitud está sometida a la revisión del funcionario que debe de examinar la situación en concreto, como lo debe hacer el señor Juan Carlos Peña, quien finaliza el procedimiento. Se puede concluir que la atención a estas inconsistencias en los comparendos es un acto de resolución de problemas, no de forma caprichosa, sino por el contrario, actúe soportado en una orden del jefe de la entidad, en donde aún existe, dado la mera solicitud, es una mera proposición que se invita a que el asunto sea revisado para su posterior decisión, mientras que la decisión ya es otra cosa, y de ella se puede predicar desde la forma hasta el resultado mismo que ella produzca. En el caso sometido a investigación disciplinaria y del que ya se pronostica una calificación de falta disciplinaria, es válido decir que la solicitud corresponde a una mera formalidad, teniendo en cuenta que hace parte de un proceso de atención a un usuario, a un ciudadano que se le está vulnerando su derecho y se le estaba produciendo un perjuicio a partir de la mala elaboración de una orden de comparendo. No hay un procedimiento establecido para hacer ese tipo de correcciones. Según la posición del cargo de comandante y según los oficios que aquí se están aportando, queda plenamente demostrado que el acto de la emisión de este oficio correspondió solo y exclusivamente al cumplimiento de una orden de superior, y que ni siquiera siendo así se afectó el ejercicio de la función pública. Es decir, que no existía afectación al deber funcional como requisito fundamental para que la mera emisión de una solicitud pueda estar considerada como falta disciplinaria. Queda entre la espada y la pared, se me empuja hacia un abismo de procedimiento al pretender entonces que el funcionario en el cargo de comandante de tránsito quede en el limbo procedimental, es decir, que debe hacer qué debía hacer ante la situación irregular de la que fue víctima el ciudadano con un comparendo, con una orden de comparendo que incluso le produjo traslado en grúa y un costo de parqueadero. Advierto que bajo ninguna circunstancia la mera solicitud solo puede pretender darle trámite de atención en las condiciones que para tales efectos se hayan previamente establecidos al interior de la Secretaría de Movilidad, y que recibiendo el proceso de atención a los ciudadanos con estas inconsistencias es apenas normal y de común uso del formato de plantilla que facilite la atención al ciudadano y afane el trámite sin que ello implique una orden exclusiva. Ahora bien, si las implicaciones están a partir de lo que se pida dentro de la solicitud o el oficio, ya estaríamos frente a una subjetividad extrema y fuera de todo contexto, en el entendido de que una solicitud es sinónimo de una petición, que como derecho fundamental no existe la facultad de cuestionar el petitorio. De lo contrario, estaríamos frente a una arbitrariedad descomunal a pretender condicionar un derecho fundamental, a ser acusado por haber pedido a favor de ese ciudadano afectado y que le fue inmovilizado su vehículo con una orden de comparendo irregular, que se le revise el caso y en consecuencia no se le cobre. En síntesis, hay que preguntar cuál hubiera sido entonces la correcta forma de haber procedido ante la incorrecta elaboración de una orden de comparendo, y a quién le correspondía entonces hacer
el oficio haciendo la solicitud. En virtud de lo anterior, que de manera respetuosa estoy solicitando el archivo de todas las diligencias, toda vez que está más que dilucidado la situación que haya podido causar las indagaciones con relación a la emisión de una solicitud en favor de un ciudadano en cumplimiento y al obedecer una orden de superior que permite la aplicación del siguiente precepto o disposición legal, y que me da por citar el artículo 28, que son causales de la exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta: 1, por fuerza mayor o caso fortuito; 2, y subrayo, en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Se cita también la jurisprudencia de la Corte Constitucional por sentencia C-948-2, declarado exequible el texto subrayado, en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. También solicito que se aplique este numeral. 4, por salvar un derecho propio o ajeno, al cual deba ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. Señor personero, de manera respetuosa y enfática, estos numerales, del artículo 28, exactamente el número 2, el número 3, el número 4, son aplicables a esto. Por salvar un derecho propio o ajeno, al cual debe acceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. Es en virtud de ello que estoy solicitando al despacho que se ordene la práctica de las siguientes pruebas, teniendo en cuenta que son procedentes desde la óptica de la relación de los hechos ya mencionados, que son también conducentes en la medida que permiten establecer que no existió lesividad al deber funcional y que por el contrario la resolución al ciudadano puede calificarse óptima y excelente, puesto que se le resolvió el inconveniente o inconsistencia que el mismo funcionario o agente de tránsito le estaba ocasionando. Son pertinentes dado que el proceso se encuentra en etapa probatoria y bajo ese precepto a continuación elevo ante su despacho una solicitud de práctica de otras pruebas adicionales. Que se han revisado todos los oficios proferidos por el señor Ricardo Herrera en su condición de subsecretario para el primer semestre del 2018, a fin de establecer que dentro del proceso que le implicaba resolver las inconsistencias presentadas por los agentes de tránsito al momento de elaborar las órdenes de comparendo con vehículos inmovilizados, usó frecuentemente el formato o plantilla para la realización del oficio, este mismo escrito, igual y semejante al aportado, proceso que sirve de soporte para la presente investigación. Que el despacho del personal delegado verifique el manual de funciones del cargo de subsecretario de movilidad que para el momento de la elaboración del oficio en mención ocupaba el señor Ricardo Herrera Álvarez, es decir, en el año 2018. Que al momento del examen de las pruebas aportadas y allegadas al proceso se tenga en cuenta dentro de los varios oficios que examine, en especial los dos que ya mencioné, los cuales están indicando en forma clara y precisa la directriz dada al Centro Diagnóstico Automotor del Valle respecto de la orden al comandante de tránsito de ese momento, Henry Zapata, el susodicho, que para la atención de ese proceso, en donde se observa la inexistencia de alguna condición que pueda siquiera inferir el cambio de formatos o plantillas para resolver los asuntos al ciudadano, el atender al proceso de inconsistencia o errores en los comparendos, el señor Herrera Álvarez usó varios formatos que para casos de vehículos inmovilizados fueron usados la misma solicitud, que se deja a disposición del despacho
del señor operador disciplinario todos aquellos oficios que fueron emitidos por el funcionario Ricardo Herrera, quien en su condición de subsecretario de Movilidad emitió los varios oficios, como ya dije, y en especial los dados en el 2018, en donde debió resolver muchas de las inconsistencias presentadas en la elaboración de las órdenes de comparendo que efectuaban los agentes de tránsito y que afectaban a los ciudadanos, y que presentaban muchos errores e inconsistencias que hayan ocasionado inmovilización o estén con vehículos inmovilizados, es decir, que se indique el procedimiento claro por parte de la Secretaría de Movilidad y que precise relacionando todo ese tipo de casos en donde se han inmovilizado vehículos, causando el servicio no solamente de parqueo y el traslado en grúas, y que fueron atendidos por el señor subsecretario. Esto en procura de dilucidar y mencionar al despacho de que es un proceso dado al interior de la Secretaría de Movilidad que no reviste mayor inconveniente. De igual forma se indique a este despacho del operador disciplinario si existe un procedimiento reglado y se indique cuál es la forma que la entidad lo aplica. Que se indique también cuál era el procedimiento establecido para la atención de estos casos para el periodo comprendido en el primer semestre del 2018 y qué funcionario lo adelantaba y cuál era la competencia que menciona el informe o queja que debía tener yo para realizar estas solicitudes. Según lo anterior, también se indique quién y cómo se otorgó la facultad o la competencia para realizar esta clase de solicitudes en favor de los ciudadanos. Se indica si existen restricciones para realizar solicitudes en el sentido anterior. Se indique cuáles son los funcionarios responsables de dar atención a los asuntos relacionados con las órdenes de comparendo que por mala elaboración causan algún tipo de perjuicio, o cuál es el procedimiento al momento de que haya un vehículo inmovilizado con una orden de comparendo mal elaborada o con inconsistencia. Se indique de forma precisa y clara dentro de qué cargo existe la responsabilidad de atender casos relacionados con la mala elaboración de los comparendos, aclarando que mi actuación es un petitorio, no es una orden, y que es totalmente falso que exista una competencia para poder realizar una solicitud. Es necesario que se resuelva también estos interrogantes al despacho a fin de establecer mi total inocencia. Se indique si para estos casos existió en el 2018 un protocolo destinado para la atención de las irregularidades en la elaboración de las órdenes de comparendo que tenían vehículos inmovilizados. De igual forma, se indique si existe o no algún protocolo y cuál era el sustento jurídico y legal para su creación. Indique si dentro de los cargos o empleos al interior de la Secretaría de Movilidad existe alguno que cuente con la facultad expresa de asumir la responsabilidad de atender los casos de las órdenes de comparendo mal elaboradas con vehículo inmovilizado. Se indique cuál era la forma o la dinámica para atender estos casos durante el primer semestre del 2018 y qué modificaciones se le realizaron documentalmente a ese procedimiento. Indique si existen al interior de la Secretaría de Movilidad para el año 2018 algunas condiciones o restricciones para la elaboración de solicitudes y cuáles son los funcionarios vetados o con condiciones para expedirla. Y cuando se trate de un ciudadano que solicita la exoneración de patios y parqueaderos. Indique si existen al interior de la Secretaría de Movilidad para el año 2018 algunas condiciones o restricciones para la elaboración de solicitudes en las cuales se pida en favor del ciudadano la exoneración de patios y parqueaderos por mala elaboración de un comparendo realizado por un agente de tránsito, o en su defecto existía advertencia o condición a fin de evitar de que se haga efectiva tal solicitud. Esta solicitud la hago teniendo en cuenta que como quiera que el informe está señalando, ahí dice de que debo de tener, que no tenía competencia para hacer una solicitud cuando ya mencioné los dos oficios que acreditan el cumplimiento de una orden. Entonces es necesario que se indique si al haberme dado esa orden para atender ese procedimiento existió alguna
alguna orden adicional que decía o condicionaba la forma de atender ese procedimiento. A eso quiero llegar con esta solicitud. ¿Existía para el año 2018 algún tipo de advertencia o protocolo dentro del proceso de atención a los ciudadanos con problemas de vehículos inmovilizados con comparendos mal elaborados a fin de evitar que la emisión de una solicitud de exoneración o patios o parqueaderos? Es decir, que se me hubiera hecho algún tipo de advertencia al momento de darme la orden, decir, mire, usted va a atender este procedimiento, pero entonces no haga solicitudes en tal u otro sentido. Eso no existe, señor personero. Se hizo tal cual, simplemente se dio la orden que se atendiera ese procedimiento. ¿Qué procedimiento deben seguir los funcionarios adscritos al área de contravenciones en el evento de recibir una solicitud improcedente o de solicitud errónea de exoneración de patios y grúa y parqueadero? Es decir, hago esta referencia y solicito que el despacho también la practique, teniendo en cuenta de que como quiera que el cargo de comandante no le da la facultad para resolver el tema relacionado con patios, con pago de patios o pago de parqueaderos, que solamente se hace la solicitud para que el competente lo haga. Entonces simplemente se oficie a la Secretaría de Movilidad que qué sucede y qué es el funcionario competente de hacer ese tipo de exoneraciones, y qué pasaría si reciben una solicitud de otro funcionario solicitando esa exoneración, como es el caso que nos ocupa. Por favor se indique al despacho si para el año 2018 se realizaron solicitudes que por mala elaboración del comparendo se haya pedido exoneración del pago de grúa y de parqueaderos en favor del ciudadano, y qué funcionario lo realizó y cuál es la razón de haber realizado en caso de ser positivo. En igual sentido al anterior, se indique si existió para ese momento algún tipo de soporte legal o amparo del mismo tipo, o que esté en el manual de funciones del funcionario que lo haya realizado para realizar este tipo de solicitudes. En igual sentido, se indique si el funcionario que haya expedido esta misma clase de solicitudes tenía competencia para hacerlo y cuál era la misma, o sobre qué documento de soporte recaía tal competencia. Con este cúmulo de pruebas solicitadas que están dentro del marco de la procedencia pertinencia, muy respetuosamente quiero reiterar ante su despacho mi inocencia. Eso es todo.
audiencia. Solicito respetuosamente, señor operador, me le conceda el uso de la palabra a mi apoderado en esta instancia relacionada pues con el tema de la versión libre y lo que tiene que ver con las solicitudes de las pruebas, todo relacionado. Al ser una solicitud hecha por el investigado, el despacho concede la solicitud. So pena de argumentar que por favor nos centremos solo en la materia de investigación que se adelanta dentro del presente expediente disciplinario. Correcto. Quiero aludir lo siguiente: dentro de las formas propias del debido proceso y las reglas de la sana crítica, y al tenor especial de lo consagrado en el artículo 122 de la Constitución Política, que se intitula Legalidad de las actuaciones estatales, y el texto constitucional que dictó el constituyente en el 91 es que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley. En este caso, el debido proceso consagrado en el artículo 29, hago referencia al inciso primero. El debido proceso se aplicará en toda clase de actuaciones judiciales administrativas. En tratándose de una actuación administrativa, quiero hacer remisión a la norma especial que la regla, especialmente en los artículos 28 y 73. Quiero reiterarle al despacho que de manera taxativa el artículo 28 del Código Disciplinario Único establece la exclusión de responsabilidad disciplinaria. Y dice, causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta, numeral 2, en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal, al cual me referiré, de mayor importancia que el sacrificado. Aquí hay precisamente el cumplimiento de un deber constitucional, como es el debido proceso. Y también, por supuesto, tengamos en cuenta que se estaría haciendo alusión al artículo 23 de la Constitución Política, que consagra el derecho de petición, y la ley 1755 de 2015, que habla del funcionario incompetente. Ahora bien, ¿por qué se le traslada? Aquí no se debe cuestionar si existía un acto administrativo o no, porque eso no tiene relevancia jurídica. Porque al trasladársela al comandante de tránsito, como ya se había indicado de Marras, tengamos en cuenta que él procedió de conformidad, como lo dispone de manera taxativa el artículo 5, numeral 3, de la ley 1310 de 2009, por lo que, insisto, el despacho se procede al tenor del artículo 73 de la ley 734 de 2002 por lo siguiente. El citado numeral 3 del artículo 5 de la ley 1310 de 2009 claramente determina, dentro de las funciones, porque dice claramente, funciones generales, los cuerpos de agentes de tránsito y transporte, del cual era comandante mi prohijado, de las entidades territoriales, están instituidos para velar por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y transporte, y garantizar la libre locomoción de los ciudadanos y ejercer de manera permanente las funciones de, numeral 3, preventiva, de la comisión de infracciones o contravenciones, regulando la circulación vehicular, peatonal, y aquí es lo importante y sustancial, vigilando, controlando e interviniendo, como lo hizo mi prohijado, en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, misionales y jurídicos de las normas de tránsito. Como ya ha quedado claramente ilustrado a lo largo del decorrer del proceso, se ha demostrado efectivamente que la orden de comparendo se encuentra reglada precisamente por la resolución 3027 de junio 26 de 2010, y anexo a la misma se encuentra el manual para la elaboración del comparendo. Y nos han enseñado, esto lo aprendemos todos, es lo primero que se nos enseña en una universidad, que un documento mal elaborado, el documento público, no puede producir efectos legales. ¿Bajo qué principio? Que el error por acción o omisión del agente estatal, en este caso del agente estatal que elaboró la orden de comparendo, bajo ninguna circunstancia podrá ser trasladado a sus asociados, que en este caso fue el ciudadano afectado. ¿Y qué principios? Entonces considero pertinente que el despacho pretende desconocer que mi prohijado ha actuado con arreglo a lo que le dicta precisamente el artículo 34 de la ley 734, el Código Disciplinario Único, en su numeral primero.
son deberes de todo servidor público. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución. En este caso, cumplió la Constitución en sus artículos 23, desde el 13, derecho a la igualdad, incluso el 6º, 29, el debido proceso, el 121, y vamos a revisar también de manera especial lo que consagra el artículo 122. No habla empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley. Acabamos de leer precisamente que en la ley especial que regula los cuerpos de agentes de tránsito y transporte, donde se encuentra el cargo de comandante de tránsito en su artículo 6, que es la ley 1310 de 2009, y que reitero que en su artículo 5 faculta plenamente a estos cuerpos de agentes de tránsito y transporte, en especial al superior jerárquico del agente de tránsito, que es el comandante de tránsito, a revisar los comparendos, porque eso hace parte de las funciones misionales de los agentes de tránsito y transporte en Colombia. Eso no admite, uno necesita de hacer consideraciones de que si al interior de la Secretaría de Movilidad se expide un acto administrativo, no, porque la teoría de la pirámide Haskell se nos lo aclara perfectamente. Esto no admite mayor discusión en derecho. Yo pienso que seguimos generando un desgaste innecesario, el de por sí sobresaturado aparato disciplinario. Continúo entonces. Ahora sí, dentro de estos deberes del servidor público, ampliamente conocidos por el despacho, consagrados en el artículo 34, me refiero al numeral primero del Código Disciplinario Único, dice: cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados del derecho internacional humanitario, obvio, los demás ratificados por el Congreso de Colombia, las leyes, en este caso la ley 1310 de 2009, los decretos, las ordenanzas, etcétera. Entonces, bajo estos presupuestos jurídicos que tenemos, que si el artículo 122 está indicando que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley, y que dentro de las funciones detalladas por la ley 1310 de 2009, norma especial para el caso que nos ocupa, a la cual debemos hacer alusión, claramente determina que son funciones precisamente revisar el principio de legalidad, de la confianza legítima, que no haya el abuso del derecho. Prueba de ello también la tenemos porque, como quiera que se trata de una actuación administrativa, entonces vámonos a la norma que la regula, el Código de Procedimiento Administrativo del Contencioso Administrativo, adoptado mediante la Ley 1437 de 2011, en su artículo 3º. Principios, todas las autoridades deberán interpretar, etcétera, pero vamos en el artículo 3º al numeral primero. Por ejemplo, en virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento de competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación y defensa y contradicción. Ahora bien, vamos a ver en virtud del principio de moralidad, que es tan importante, que es lo que se ha violado aquí por parte precisamente de quien interpone la queja temeraria. Dice que en virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. Él actuó con lealtad, con probidad, con buena fe, con ética profesional, porque él no puede conectar con un acto de corrupción administrativa que se constituye flagrantemente por el hecho de que hay una persona que ha sido víctima de un error por parte del agente estatal, que reitero, bajo el principio que el error por omisión, el error por acción u omisión del agente estatal bajo ninguna circunstancia podrá ser trasladado a sus asociados. Entonces, aquí está evitando que se genere ese daño jurídico, el bien jurídico tutelado, que es el sagrado derecho al debido proceso. Al afectado lo hace muy prevejado y es objeto de persecución disciplinaria, cuando aquí lo que me indigna como profesional del derecho y como ciudadano es que debía estar sentado en la persona que interpuso la queja temeraria. Por el contrario, ya debía haberse, con mucha antelación, desde otrora debía haberse procedido al archivo de las diligencias. No entiendo por qué el despacho insiste en esta conducta, en proseguir generando el desgaste innecesario del aparato disciplinario. Dice que en virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitaciones, de acuerdo con la Constitución, la ley y los reglamentos. Ahora bien, hay un principio por aquí que me llamaba mucho la atención, está en el numeral 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para tal efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones y retardos, y sanearán, repito, que quede la constancia, de acuerdo con este código, las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la fructividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. En virtud del principio de economía,
las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. Repito, la calidad de sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. Es increíble, en mi experiencia como profesional del derecho litigando en temas disciplinarios, es la primera vez que me encuentro de que una persona tiene censura por parte del operador disciplinario por el mero hecho de haber actuado apegándose al numeral 12 artículo 3 del Código, de la Ley 1437 de 2011, cuando lo ha hecho, como lo dice el texto, taxativamente, en el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas, en este caso de ese conductor que se afectó. A ese conductor lo mínimo que se le debe promover es que oficiosamente se revoque el acto administrativo por medio del cual se le generó el cobro de la grúa, del patio, y se le negó de manera inconstitucional y ilegal a pagar una multa falsamente motivada a título de dolo en una orden de comparendo carente de valor jurídico por encontrarse mal elaborada, porque no cumplía ni siquiera con los mínimos presupuestos que le demanda el manual de procedimiento para elaboración del comparendo anexo a la resolución 3027 de junio 26 de 2010. Y viene algo bien importante. Vemos aquí la forma de realización del comportamiento que nos indica el artículo 27 del Código Disciplinario Único. Y el inciso segundo es muy claro. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Es bien interesante. Aquí el resultado no puede ser distinto a promover y procurar dentro de esa armonía propia de su pertenencia al orden estatal, que advertir a sus superiores o advertir a la autoridad administrativa que debía decidir sobre la situación jurídica del conductor, decirle: oiga, señor servidor público, a ese ciudadano no se le puede sancionar si ha cometido una injusticia. Nunca le debieron ser inmovilizado su vehículo, jamás le debieron cobrar el servicio de grúa ni de patios, y mucho menos el valor de la multa. ¿Por qué? Porque es atípica la conducta, toda vez que en este caso la orden de comparendo está mal elaborada, lo que genera una duda razonable, el indubio pro reo aplicable por analogía de conformidad con el artículo 162 del Código Nacional de Tránsito, que se intitula Disposiciones Finales y Aplicaciones de otros códigos, y nos cita una cantidad de normas sustantivas y adjetivas, entre ellas el Código Penal y el Procedimiento Penal, que serán aplicables a las situaciones no reguladas por el presente código en cuanto no hubiera norma para el caso de análisis y no fuera incompatible su aplicación. Así las cosas, quiero dejar claridad e insistir en la terminación del proceso disciplinario al tenor taxativo del artículo 73 del Código Disciplinario Único, que determina que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado, porque ya esto está ampliamente demostrado, que el hecho atribuido no existió, aquí no existió, por las razones ya indicadas, porque no me puede, si a mí me demuestran que efectivamente se le va a dar prelación y aplicación a una decisión administrativa interna de la Secretaría de Movilidad y que esta y su aplicación prevalece sobre la norma superior contenida en la Ley 1310 de 2009, pues entonces esto ya tendría unos visos de prevaricato. Es una situación supremamente grave porque se nos ha enseñado precisamente el principio de exención de inconstitucionalidad que debe aplicar todo servidor público. Y la exención de inconstitucionalidad no es otra cosa distinta de que cuando una decisión de carácter administrativa resulta manifiestamente contraria a la Constitución, el servidor público está en la ineludible obligación de no acatarla y por el contrario allanarse al ordenamiento constitucional, y el espíritu precisamente de la figura de este principio de la exención de inconstitucionalidad, y nos lo demuestra la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que puede ser consultada en Internet, no es otro distinto que el alcance que tiene el artículo 4 del Estatuto Superior, que es nuestra Constitución Política de Colombia, que se intitula Supremacía de la Constitución y Obligación de obedecerla. La Constitución es norma de normas, en todo caso incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, como sería esa absurda decisiones internas de la Secretaría de Movilidad, se aplicarán las decisiones constitucionales. Entonces, ¿qué pasa con la Constitución en este caso?
¿por qué se insiste por parte del despacho, básicamente, diría yo, en querer hacer creer que esos actos administrativos ineficaces? Yo le ruego, señor abogado, por favor, abstenerse a hacer acusaciones en contra del despacho, porque es una falta de respeto suya en contra de este despacho. Recuerde que usted tiene como abogado obligaciones, y dentro de esas obligaciones está el respeto que se le debe a los operadores, sean judiciales, sean administrativos, sean disciplinarios. Entonces sí le ruego, por favor, usted tiene el uso de la palabra, pero le ruego, por favor, se abstenga de hacer ese tipo de acusaciones. Nos encontramos dentro de un procedimiento disciplinario que se está cumpliendo con todas las etapas que tiene el procedimiento, donde existe un periodo probatorio en el cual el despacho, por responsabilidad, debe buscar las pruebas que considere pertinentes y conducentes para desvirtuar, o si es el caso, ratificar la conducta que se está alegando en esta situación. Entonces, por favor, por respeto al procedimiento que se está llevando, por respeto al despacho, permitamos que se continúe con el procedimiento como se está llevando, en los términos que la ley establece. Si nos encontramos en el periodo probatorio es precisamente para buscar las pruebas necesarias que nos ayuden a dilucidar la situación que se está presentando aquí. Entonces le ruego, por favor, se abstenga de hacer ese tipo de acusaciones. Usted como abogado conoce cuáles son sus deberes y conoce el respeto que tienen todos los operadores, sean disciplinarios, sean administrativos o sean judiciales. Quiero aclararle al despacho que en ningún momento ha habido un acto de irrespeto. Si quiere, miramos de manera taxativa cuál es la definición de irrespeto según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y por favor le pido al operador judicial que respete el uso de la palabra. Si es un irrespeto que usted me esté interrumpiendo cuando estoy interviniendo, porque eso viola la materialización del derecho a la defensa de mi prohijado, y lo que es peor, el derecho a estar asistido por un abogado. Esto no puede direccionar, con todo el debido respeto, señor operador judicial, el solo hecho de que usted esté, constantemente interrumpiendo mi intervención, si se constituye un irrespeto hacia el apoderado judicial del disciplinario. Usted no tiene problema en la intervención que está haciendo, simplemente luego nos atemperemos a la situación que se está investigando en el presente expediente disciplinario. Entonces, por favor, centrémonos en eso. Perfecto, vamos a mirar entonces, de todas maneras, para continuar, el irrespeto es lo opuesto al respeto. La palabra como tal la designa la falta de respeto que se manifiesta hacia algo o hacia alguien. El irrespeto es considerado como una falta, etcétera, etcétera, de la convivencia entre las personas. La pregunta es, ¿cuál irrespeto, con todo, valga la redundancia, con todo el debido respeto le pregunto, oiga, entonces, según eso, me siento no en el Estado Social de Derecho colombiano, me siento completamente extrañado que esta agencia disciplinaria haga reproche de mi intervención como defensor del señor Henry Zapata Carabalí, cuando estoy advirtiendo y me ratifico nuevamente en que se le está violando el debido proceso a mi prohijado, en que si de ser necesario habría que promover una acción de cumplimiento y pedir el acompañamiento de la Procuraduría ante la falta de garantías procesales, porque se está actuando completamente alejado de la constancia de lo que se ha determinado de manera taxativa por el legislador en los artículos 28 y 73 del Código Disciplinario Único. Ha quedado ampliamente demostrada la atipicidad de la conducta. Cuando yo hago un llamado al debido proceso, es porque este es un derecho superior al acto administrativo. Para mí, como profesional del derecho, como catedrático en estas legislaciones de tránsito y transporte, me genera inmensa preocupación el hecho de que el despacho le haya sido casi imposible entender que efectivamente el artículo 5º, numeral 3º de la Ley 1310 de 2009, que es una norma superior a cualquier acto administrativo, provenga o no de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali o cualquier entidad territorial, que claramente determina que tiene esas plenas facultades. Lo hemos visto en sede constitucional, hace parte del marco de las funciones, según lo establecido en el artículo 122 del Estatuto Superior, que es la Constitución Política, que repito, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley. La ley 1310 detalla las funciones de los cuerpos de agentes de tránsito y transporte en su artículo 5º, al cual ya se le ha dado suficiente lectura e ilustración, y especialmente lo contenido en su numeral 3º. Hemos hecho remisión al artículo 3º de la Ley 1437 de 2011. Entonces uno se pregunta, existiendo una evidente atipicidad de la conducta,
que es la que me genera inmensa preocupación como apoderado del señor Henry Zapata Carabalí, porque el despacho ha dilatado dar aplicación a los artículos 28 y 73 del Código Disciplinario, y si solicitar eso, que en estricto derecho lo estoy haciendo de manera sustentada, citando la norma en concreto en la cual se soporta precisamente mi argumento jurídico. Si esto es irrespeto, entonces me pregunto, aquí ya se está atentando contra los preceptos del Estado Social de Derecho. Si yo en las actuaciones, incluso en los procesos penales, cuando estamos generando el debate jurídico frente al juez de control de garantías y tenemos al fiscal, que es el abogado del Estado, y uno es el abogado del ciudadano, existe una igualdad de condiciones, pero aquí yo veo que hay un desmedro de ese sagrado derecho a la defensa. ¿Cuánto en la vida me habían estado interrumpiendo en una intervención? Jamás. Aquí yo he sido, jamás que haya estado el operador disciplinario haciendo uso de la palabra, he interrumpido su intervención, porque considero que eso sí sería una falta de respeto, pero como en 2 o 3 ocasiones el operador judicial me interrumpe y soy yo el irrespetado, y de pronto se está usando un poco la investidura. Hay que ser cuidadoso con esos aspectos. Es que, lamentablemente, quieran o no, ustedes son personería. Ustedes deben ser los que deben dar el ejemplo del respeto al debido proceso en todas las actuaciones administrativas que conozcan. Y cuando el apoderado judicial, con plena fundamentación y argumentación en sede constitucional y en sede legal, está demostrando que es atípica la conducta, considero, y quiero que esto quede constancia, que aquí se estaría generando incluso un detrimento patrimonial para el Estado, porque cada uno le cuesta al Estado municipal cuánto pagamos los contribuyentes para sostener precisamente este aparato, donde por economía procesal, dentro de las formas propias del debido proceso y las reglas de la sana crítica, reitero que quede la constancia, se está en mora de dar aplicación al artículo 73 del Código Disciplinario Único, porque se reúnen perfectamente los presupuestos establecidos para tal efecto en el canon 28, numeral 3 del mismo código. Esta es mi preocupación. Y si yo no puedo hacer observaciones como abogado, tendría entonces que renunciar a mi labor como defensor del señor Henry Zapata Carabalí, sencillamente porque el operador disciplinario se siente incómodo con mis argumentaciones jurídicas que están sustentadas en derecho. A mí me encantaría que me dieran también el ejemplo, que aquí me vigila la personería, porque soy respetuoso del derecho. Si a mí la personería municipal, esta sala y el operador disciplinario me demuestra en estricto derecho que efectivamente el quejoso tiene la razón, que efectivamente ese acto administrativo que ellos alegan allá en la Secretaría de Movilidad tiene prelación sobre la norma superior contenida en la Constitución, incluso en la Ley 1310, en su artículo 5, numeral 3, por mera lealtad, probidad, buena fe y ética profesional, ya le habría solicitado a mi prohijado que se allanara la conducta. Le estaría diciendo, señor Henry Zapata Carabalí, evidentemente ese acto administrativo prima sobre la Constitución, prima sobre la ley. Créame que hay que hacer una inversión de la pirámide de Haskellsen, y en ese entendido considero que usted se debe allanar a los cargos. En esos términos estaría, pero veo que no es el caso. Entonces entienda mi preocupación como ciudadano, mire, y quiero dejar constancia de esto. Me encantaría, mire la percepción que tiene la ciudadanía, y quiero dejar esta constancia, que hay en la Procuraduría Provincial de Santiago de Cali un grupo significativo de ciudadanos, familias del Jarillón, que habitan en Jarillón, decidieron declarar no grata a la personería municipal y pidieron ser excluidos de un proceso el cual está regentado por el señor Procurador General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, etcétera, y demás órganos, con excepción, y se pidió por parte de la comunidad, ante la falta de garantías precisamente, que se excluyera la personería de ese proceso. Entonces quiero hacer esa observación porque no es mera especulación, lo he dicho, y tengo las pruebas de cómo se pidió ante la doctora Lidia Morales Amariles, de ahí el nombre de la funcionaria, del despacho del Procurador General de la Nación, que efectivamente la personería no hiciera más parte en ese proceso, porque la gente entonces no está confiando en su personería. Eso sí debe ser un respetuoso llamado de atención para que se revise qué está sucediendo. Otra cosa que también me genera preocupación, ahí se está interponiendo la acción
la demanda precisamente por acoso laboral vinculando a la personería, porque la personería nunca se pronunció respecto de las reiteradas solicitudes que le hiciera el señor Henry Zapata Carabalí, que ha venido siendo víctima de acoso laboral, ampliamente demostrado, de acuerdo con la ley 1010, cuando de manera reiterativa se interponen estas quejas temerarias. Quisiera yo que la personería, por principio de transparencia que exige el manejo de lo público, me diera a conocer que no lo ha hecho, a pesar de que se vencieron los términos para la petición, la solicitud de la exoneración que le hicieron al quejoso en esta personería en segunda instancia. Entonces, todos esos aspectos, créeme, que como ciudadano, ejerciendo el constitucional derecho a la libre expresión, dejo constancia en los respectivos audios. Porque si eso es irrespeto, pues me preocuparía mucho que entonces ya se estaría lesionando los postulados que dieron fundamento a la creación de nuestro Estado Social de Derecho. Insisto, ante el despacho, que se aplique el artículo 73 del Código Disciplinario Único, en virtud de que se reúnen los presupuestos enunciados en el artículo 28, numeral 3 del mismo Código, a efectos que sin más dilaciones se proceda al archivo de las diligencias. Es todo. El despacho se permite aclarar respecto a la intervención realizada por el abogado de la parte investigada que ni el derecho a la defensa se está vulnerando, ni el debido proceso se está vulnerando. Aquí se le está dando al investigado todas las oportunidades para que él exponga su punto de vista frente a la conducta que se le está indilgando. Se está cumpliendo con el debido procedimiento que establece el procedimiento verbal del Código Disciplinario Único. Entonces, esas son el tipo de acusaciones, señor abogado, que por favor le pido que se abstenga de estar manifestando, porque eso de verdad sí se configura en un irrespeto por el procedimiento, ni siquiera por el operador, por el procedimiento que este ente de control está llevando. Simplemente quería exponer eso y que también quede constancia en el acta de la exposición que hace el despacho frente a la intervención del apoderado de la parte investigada. Bueno, es necesario frente pues a lo ocurrido, a lo que se viene presentando de mi versión, en donde yo vengo explicando lo acontecido. Es apenas natural que yo, en calidad de investigado, no solamente en esta oportunidad sino en otras oportunidades, y todas tienen que ver precisamente con el ejercicio del manual de funciones que está textualmente allí. La preocupación, señor operador, de parte nuestra, es que y esa claridad la iba a pedir más adelante, sin embargo la hago de una vez, es que al momento de haber sido calificada la conducta para proceder a llamar pues a procedimiento verbal, tal vez infiere uno de que no se observó muy bien el tema del manual de funciones. Dentro del manual de funciones, claro está, de manera explícita, esa tarea de hacer ese tipo de asumir ese tipo de situaciones frente a las órdenes de comparendo, ese tipo de inconsistencias. ¿Y por qué no lo había mencionado? Le cuento y le digo de manera natural, ¿ya? Yo estoy aturdido con todo este proceso, no solamente con esto, sino con varios. Estoy siendo víctima de acoso laboral, no viene al caso, simplemente es un comentario y para eso estarán las herramientas jurídicas. Solo que existe demasiada previsión en donde se notan demasiadas irregularidades y nosotros las estamos viendo, donde siempre hemos considerado que los entes de control deben de ser garantes y no se ha observado eso. Es por eso que respetuosamente estoy solicitando desde ya la presencia ya de la Procuraduría como garante frente a todo esto. Primero, la calificación al llamamiento, al procedimiento verbal, hacer el llamamiento verbal en donde prácticamente me siento ya prejuzgado frente a la conducta que yo opté. Hice una solicitud de un señor, el mismo formato que están utilizando los demás, me dan la tarea, aquí están los oficios y quería mencionarlos dentro, que quede claro, y resulta de que estos mismos oficios, ¿sí? Para esa misma, por eso se está pidiendo al despacho que haga la solicitud al centro de diagnóstico de la relación de todo esto, que son los mismos oficios que viene solicitando el señor Ricardo Herrera en su condición de subsecretario de Movilidad,
y dentro del manual de funciones de ese cargo no existe la tarea de hacer este tipo de tareas, y el que estoy yo aquí a punto de que me corten la cabeza disciplinariamente soy yo, y en el cargo de comandante, ¿ya? Me quitaron el cargo, listo, no viene al tema, continuamos, y sigo padeciendo yo los efectos de un capricho, de una cantidad de irracionalidades frente a algo que no tiene, o sea, no tiene pie ni cabeza. Quiero mencionar al despacho que quiero dejar en este proveído el oficio número 2018 4152 01 00 32 96 92, de fecha diciembre 18 del 2018. Se le dirige el oficio al señor Ricardo Herrera Álvarez, subsecretario de Servicios de Movilidad de la Secretaría de Movilidad. Oficio con radicado número 2018-41-520, 10-10-79-437, donde, al texto habla de unas directrices relacionadas con el procedimiento para el reporte de novedades, resolución de la Secretaría para su registro, los reportes de novedades relacionados con temas de comparendos. Adjunto a este oficio reposa el oficio identificado con número por el sistema pues de gestión documental, el número 2018 41 52 01 00 12 9274, en donde el señor Ricardo Herrera Álvarez le dirige al gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Carlos Alberto Santocoloma, como asunto, dice, atención y corrección de novedades e inconsistencias de comparendos. Rapidito al vuelo explico y dice que de acuerdo al requerimiento enviado por el señor comandante de tránsito Henry Zapata Carabalí, quien da cuenta mediante radicado número 2018 4152 03 00 00 1854 de fecha del 24 de octubre del 2018, presentó propuesta de intervención para eliminar la causa raizal de la problemática existente en las inconsistencias de comparendos radicados en el CDAV, o sea, Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, y devueltos a esta subsecretaría. Me permito solicitar a usted de que en lo sucesivo remita a dicho funcionario los informes, CDs, comparendos que traten sobre novedades de inconsistencias. Igualmente requiero de su colaboración para que se programe una reunión de modo que desde la óptica del centro de diagnóstico se puedan conocer los riesgos que se están presentando, así como las posibles alternativas que puedan sugerir para su solución. De igual manera, para el control desde este despacho se puede revisar los avances realizados. Agradecería remitir cada cierre de médula relacionado con lo pertinente de soluciones sobre el asunto, con el fin que se pueda brindar el acompañamiento y apoyo necesario oportuno a la solución de disminución a eliminar de dichas no conformidades. Firma Ricardo Herrera Álvarez, señor secretario. Entonces, quiero dejar esta copia. No sé cómo está el tema de fotocopias aquí. Para dejar ya, listo. Este es uno. El segundo viene dirigido al señor Carlos Alberto Santocoloma Hoyos, gerente del Centro de Diagnóstico,
como asunto, aclaración y alcance sobre la circular 4152.014.22.2.1020.000.138 del 13 de diciembre del 2018. Cordial saludo, de acuerdo a la instrucción dada mediante circular de la referencia que trata de unificar, ponderar y valorar las respuestas suministradas a las comunicaciones con y hacia el CDAB, me permito dar claridad a usted que el proceso que actualmente se adelanta para la atención y corrección de novedades e inconsistencias de comparendos seguirá el curso y comportamiento indicado mediante Orfeo número 2018-4152-010-1079-431. Lo anterior toda vez que corresponde a una propuesta de intervención propuesta desde la comandancia para eliminar la causa racial de la problemática existente en las inconsistencias, aspecto que además de darle celeridad y prontitud a la respuesta de un tema sensible, hace parte de la valoración y evaluación de los encargos dados al comandante de tránsito. Por ello, es menester solicitarle que se instruya al personal del Centro Diagnóstico Automotor del Valle respecto a los temas de atención y corrección de novedades y consistencias de comparendos. El funcionario que se encuentra autorizado, facultado desde este despacho es el comandante de tránsito, señor Henry Zapata Carabalí. Es para de haber dado celeridad y alcance a la circular. También quiero dejar este documento firmado exactamente por Juan Carlos Oroyo Quiñones, secretario de Movilidad de Santiago de Cali, para esa fecha. El número de radicado, padre, es 2019 4152 010 000 1131. Del 19-0103. Quiero enfatizar entonces mi solicitud ante el operador disciplinario de la presencia de la Procuraduría como garante en este proceso, teniendo en cuenta lo acontecido, las prevenciones. En estos momentos hay aquí redactado una demanda de acoso laboral. No se alcanzó a radicar hoy, pero esto se alcanzará a radicar mañana a primera hora, porque si bien es cierto, no le corresponde a este despacho atender todo lo que viene rodeando y dándole vueltas al asunto que compete a este despacho. Sí me compromete a mí como investigado, por lo menos hacerle mención, con todo respeto, señor personero, que el caso que usted investiga hoy es producto de todo un entramado nacido de la persona que ha interpuesto el respectivo informe. Y es preocupante de que en un caso anterior también exista ese tipo de situaciones llevadas a un extremo desde el punto de vista disciplinario, solamente atemperándose uno al manual de funciones. No he cometido ninguna falta y frente a esa parte me siento totalmente desprotegido por parte del operador disciplinario, en este caso la personería, teniendo en cuenta de que fueron muchas las solicitudes que yo instauré sin antes darle poder al doctor Armando Escobar Potes, y las interpuse consciente de que estaba siendo víctima de toda una persecución solamente porque al interior de la Secretaría de Movilidad el señor secretario y el señor subsecretario estaban empeñados en ellos cumplir las tareas que ejerce el comandante de tránsito, y es tan vil y es tan infame que hay oficios radicados ante el DAVI solicitando que se modificara el manual de funciones para concedérselas al señor,
tenía que hacer esta precisión, es necesario solicitar esa intervención, porque créame que están en juego aquí mis derechos. Soy un funcionario que me he hecho a pulso, y son 30 años de servicio entregados aquí al servicio público. No tengo ninguna investigación disciplinaria, no he sido objeto de ningún tipo de cuestionamiento, y en estos momentos me siento en riesgo solamente por haberme accidentado con estos funcionarios que le menciono. No hago ningún tipo de señalamiento, soy respetuoso, no lo señalo a usted de manera individual, señalo es como el sistema, y como prevención, siendo funcionario de la administración, me veo afectado, y creo que estar aquí con la Procuraduría como garante para mí sería de gran alivio, teniendo en cuenta de todos los que, aún estando yo aquí exponiéndole, explicándole a usted que una labor tan sencilla de atender a un ciudadano que se vio afectado por un comparendo, me ha quitado a mí el sueño, sabiendo que estoy cumpliendo y que tenía que cumplir mi función, y que de no haberlo hecho, entonces yo creía que ya estaría destituido, me parece a mí. Entonces eso me ha quitado a mí el sueño, me ha quitado a mí el dormir. Llevo 30 años de servicio, y en este momento están en riesgo, señor personero. Con todo respeto, eso es todo. En ejercicio de la supervigilancia administrativa que se encuentra en cabeza de la Procuraduría, pues su decisión se concede, dado que es uno de los derechos que le asisten. De igual manera, pues continuando con el procedimiento, recuerden que nos encontramos en la etapa probatoria dentro del procedimiento verbal, etapa probatoria que el despacho debe surtir y debe agotar de acuerdo a las pruebas que se han decretado y de acuerdo a las pruebas solicitadas por el investigado. Como se dijo al principio de la presente audiencia, se le ofició a la Secretaría de Movilidad para que presentaran un informe referente al comparendo que se le interpuso al vehículo motocicleta con placas QKU92A y todo lo relacionado al expediente que se desprendió de este comparendo. La Secretaría de Movilidad no dio respuesta, por ende el despacho de nuevo enviará una solicitud con un término perentorio, so pena de verse obligado también a acudir a otras instancias para solicitar ese tipo de pruebas. De igual manera, en la ampliación de versión que usted acabó de rendir, solicita unas pruebas que el despacho considera pertinentes practicar. Dentro de todo el acervo probatorio solicitado hay varias pruebas que traerían el mismo resultado. Entonces el despacho considera pertinente realizar las siguientes pruebas: que se informe por parte de la Secretaría de Tránsito qué funcionario y bajo qué preceptos tiene la competencia para realizar para solicitar la exoneración de patios y de grúas de los vehículos que se llevan al centro de diagnóstico automotor. De igual manera, el despacho solicitará que se informe de manera oficial el procedimiento establecido para la época de los hechos, que fue el año 2018, referente a las solicitudes presentadas por inconsistencias de comparendos o comparendos mal elaborados y solicitudes de exoneración de patios y grúas. De igual manera que de forma oficial nos presenten el formato utilizado en la Secretaría para ese tipo de solicitud y que debe desarrollar el funcionario que se encuentra encargado de realizar tal actuación. De igual manera, la relación de solicitudes que durante el periodo 2018 se presentará a la Secretaría por situaciones relacionadas con inconsistencia de comparendos y comparendos mal elaborados. Esas pruebas, esa solicitud también se le hará por parte oficial del despacho a la Secretaría de Movilidad para que ellos presenten pues la respuesta a tal solicitud. Lo anterior se presenta estando dentro del periodo probatorio
que se aperturó en la pasada audiencia y que en ese momento se encuentra vigente, dado que las solicitudes que el despacho requiere para hacer una estricta evaluación del cargo que a usted se le está formulando, pues puedan estar dentro del expediente y puedan ser materia de observancia, de análisis, y pues así poder concluir con una decisión acorde a la ley y a lo que la misma ley establece frente a la situación. Esas son las pruebas que como despacho solicitaré que se relacionan en el escrito que usted presenta o en la manifestación que usted hace, en la cual amplía su versión libre. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Coincido con el despacho en algo, y es muy importante. Coincido con el despacho cuando manifiesta, sí, la Secretaría continúa siendo renuente a facilitar o a llegar a estas pruebas, a arrimarlas al expediente, se le practicará visita para obtenerlas. Eso es perfecto, parece muy bien. Pero quiero dejar una observación, y es la siguiente, que aquí se está adecuando o se está enrostrando la conducta establecida en el artículo 35, numeral 7 del Código Disciplinario. Yo diría que el 7 y 8. A todo servidor público le está prohibido, y esto es para la persona responsable. La Secretaría podría ser el mismo señor secretario de Movilidad, por lo siguiente: al ser renuente a haber entregado ya esas pruebas a esta agencia disciplinaria, la conducta del secretario de Movilidad se enrostra en lo dispuesto en el artículo 35, numerales 7 y 8 del Código Disciplinario Único. A todo servidor público le está prohibido. Séptimo, omitir, negar, retardar, entrabar el despacho de los asuntos a su cargo, la prestación de servicio a que está obligado. Octavo, omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades. Básicamente es eso. Ustedes son una autoridad disciplinaria. Por eso quiero hacer esta observación. A ustedes no tienen por qué estarle rogando a la Secretaría de Movilidad, por favor, entréguenme unas pruebas, tengo que ir por ellas, listo, habrá que hacerlo. Pero independientemente de eso, se deberá aperturar inmediatamente la respectiva actuación disciplinaria. ¿Por qué? Porque así se lo demanda el artículo 34, numeral 24 del mismo código. De los deberes, son deberes de todo servidor público: denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones de ley, que es la autoincriminación y los grados de afinidad y consanguinidad determinados por la ley. Entonces, bajo ese presupuesto, yo sí considero que por equidad procesal, aquí hay una flagrante violación al artículo 35, numerales 7 y 8, porque imagínense que ya lo dispendioso que es para el funcionario tener que abandonar su puesto de trabajo, las instalaciones de la personería, dejar de atender asuntos propios de su cargo y sacrificar ese tiempo para ir a obtener unas pruebas que de manera caprichosa y renuente se han omitido a entregarles y a suministrarles desde la Secretaría de Movilidad. Por lo cual, respetuosamente solicito que se adelante la respectiva investigación, o por qué no la apertura de la indagación preliminar por estos hechos, a efectos de que sea sancionado ejemplarmente la persona responsable de estar obstruyendo la obtención de estos elementos de prueba que ya debían haber estado arrimados al expediente. Muchas gracias. Quiero hacer una petición muy concreta al despacho relacionado pues con el tema probatorio. Teniendo en cuenta que dentro de la valoración, dentro del análisis y el estudio que se realizó al informe o queja que presentó el funcionario Juan Carlos Orodio Quiñones, se le dieron aplicación a varios principios que llevaron a que se hiciera pues la apertura de la investigación que hoy nos ocupa. Sin embargo, se quedaron cosas por fuera, y es lo que respetuosamente solicito se tengan en cuenta en este momento. Y lo primero es el manual de funciones del cargo de comandante de tránsito. Anonadado, confundido y bastante aturdido por este tema, no había explicado yo de manera concreta y precisa el actuar frente a esa labor, porque la verdad me parece a mí descomunal, y no había explicado yo. Esa labor está descrita dentro del manual de funciones del cargo,
Y entonces, siendo así y estando dentro del manual, quisiera yo que se le dé aplicación al manual de funciones del cargo por encima del tendencioso informe que presenta el señor Oro.